Bien, vamos a ver un tema muy interesante de comprensión de lectura, para lo cual pido que pongan mucha atención. Ya, ese tema se llama la extrapolación, que es una palabra que se aplica tanto en las letras, a la hora de la comprensión lectora, como también se aplica en algunas disciplinas científicas y en las matemáticas también he visto que se aplica. Sin embargo, vamos a ver de qué trata esto de extrapolación en cuanto a la comprensión de lectura, ¿no? Muy bien, a ver, dice acá, las preguntas de extrapolación son aquellas que tienen como finalidad calibrar la capacidad del lector para deducir las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor si hipotéticamente variarían las premisas, condiciones, circunstancias, etcétera del texto. A ver, muy bien. Prácticamente la extrapolación tiene que ver con dos cosas, muchachos. Una es con la inferencia, o sea, con la deducción, sacar conclusiones lógicas según una información que nos dan a priori. Y lo segundo, que también es muy relevante, es plantear hipótesis, ¿no? Posibilidades que se adecúen según la situación que amerita. Por ejemplo, miremos estas imágenes, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, donde aparece, bueno, este es el máximo genocida que tuvo el Perú, Abimael Guzmán, líder del Centro Luminoso. Acá tenemos, por ejemplo, otra imagen también correspondiente o ligada a Abimael Guzmán. Bueno, esto es lo que, las explosiones, los cochebombas, época ochentera en el Perú. Este personaje, lógicamente, aparece en esa época, los años 80, ¿no? Época de terror. Y una forma de intimidación de los terroristas justamente era poner a los perros ahí en los postes, ¿no? Acá vemos un policía, ¿no? Era una cosa, un ambiente pues terrorífico realmente, amenazador, intimidatorio. Y acá también todo esto acompañado a un régimen político, bueno, el gobierno de Alan García que fue un desastre, y que lógicamente acompañado de una economía flagelada por la inflación, ¿no? Donde se devaluó la moneda y todo lo demás. O sea, una desgracia en la época de los oyentes en el Perú. ¿Ya? Creo que por cultura general y por historia ya lo conocemos. Eh, Acá viene un poco, vamos a extrapolar, ¿ya? Y para extrapolar vamos a una pregunta clásica de, eh, de este tema de extrapolación. Por ejemplo, miren acá, si el COVID-19 hubiese azotado el mundo en 1985, ¿qué hubiese pasado en el Perú? ¿No? Ahí podemos plantear hipótesis, ¿no? Y las hipótesis que vamos a plantear por lógica, según la situación que, tanto del COVID que estamos viviendo como la época que se vivió en los años 80, podemos plantear fácilmente una hipótesis que estaríamos en un caos total, ¿no? Este país estaría colapsado totalmente, ¿no? Porque definitivamente es como echar sal en la herida, ¿no? Es como un clavo sobre la herida, ¿no? Hablando un poco simbólicamente, ya que estamos hablando de que esta época era terrible en los 80 y qué hubiera pasado si el COVID afectaba justo en esa época. O sea, hipotéticamente podemos decir que las muertes hubieran sido en mayor cantidad a estas alturas, ¿no? Que hubiera sido tal vez una forma de aprovecharse de estos senderistas, que la economía hubiera estado ya totalmente al colapso, totalmente una desgracia, que la pobreza en este país hubiera aumentado de todas maneras, tanto también el desempleo como la crisis social y todo lo demás. Claro, estamos planteando hipótesis, estamos extrapolando. ¿Por qué? Porque justamente estamos llevando una información a otra situación. Pero por lógica podemos plantear hipótesis, ¿no? ¿Se entiende? Estamos llevando una información, la información que, por ejemplo, del COVID, la estamos llevando a esta situación de los años 80 en el Perú crítico. Y en base a estos dos aspectos, podemos plantear una hipótesis de cómo sería, ¿no? Lógicamente todo esto es lo que demanda la pregunta para extrapolar. ¿Se entiende? Nosotros a lo largo de la cotidianidad, de la vivencia, siempre extrapolamos, siempre vamos deduciendo, siempre vamos haciendo este ejercicio
directa e indirectamente, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de extrapolación, hablamos de para hacer una buena extrapolación debemos tener en cuenta lo siguiente. La inferencia es la acción y efecto de inferir, deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado. Bueno, sí, deducción, ¿no? Hipótesis. Una hipótesis es una suposición hecha por alguien con respecto a alguna situación o fenómeno particular, la cual podría o no ser comprobada. Claro, es lo que hemos hecho, estas cosas es lo que hemos hecho hace un momentito cuando vimos las imágenes del terrorismo en el Perú, en los años 80 y demás. Muy bien, ahora la extrapolación tiene dos preguntas, ¿ah? ¿Ya? Hay preguntas de extrapolación, como la que vimos, si el COVID se hubiera dado ya, es una pregunta de extrapolación. Por ejemplo, las preguntas de extrapolación plantean hipótesis a partir de supuestos no contemplados en el texto. Hasta ahí está claro, ¿no? Por ejemplo, condición supuesta es un tipo de pregunta de extrapolación. Asimismo, la condición negada es una pregunta de extrapolación. Por ejemplo, hace un momento vimos una pregunta de condición supuesta. ¿Sabes el COVID con el terrorismo? Ya, es una pregunta de condición supuesta. ¿Ya? Y también hay otra pregunta de extrapolación que es condición negada. Pero, vamos por orden, vamos a la primera. Por ejemplo, acá hay de condición supuesta, ¿cierto? Dice, condición supuesta. A ver, se trata de una inferencia compleja, donde teniendo como referencia lo argumentado en el desarrollo del tema, se creará un supuesto que permita llegar a una conclusión. Por ejemplo, miremos acá ese texto muy importante. A ver, muy llamativo, ¿no? Dice, Julio Ramón Ribeiro comenta en sus memorias tituladas La tentación del fracaso, cómo a finales de la década del 50 llegó a París otro peruano a trabajar con él para la misma empresa periodística. Y al poco tiempo de conocerse, tratar e incluso compartir vivienda durante un tiempo, le enseñó un manuscrito de una novela que acaba de terminar. Ribeiro la leyó y anotó en su diario que era una de las novelas más originales, más frescas e interesantes que había leído en los últimos tiempos. Solo después de estos datos revela el nombre del joven escritor y el de su obra. Se trata de Vargas Llosa y La ciudad y los perros. A la vuelta de los años, en un acto de justicia, el mismo Vargas Llosa considera a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en nuestra lengua. A pesar de su discreto lugar dentro del boom, Lutzing, por su parte, está absolutamente convencido de que para los próximos años Ribeiro compartirá cómodamente con Vargas Llosa el pedestal de la fama gracias a una verdadera difusión de su obra. Y Miguel Gutiérrez opina que Ribeiro es uno de los mayores maestros del cuento de la lengua española del siglo XX, al lado de Borges, Rulfo, Cortázar, Onetti y García Márquez. Acá viene una pregunta de condición supuesta, chicos, muy parecida a la pregunta inicial que vimos del COVID con el terrorismo. Ya, a ver. Si Ribeiro hubiese sido más difundido durante el boom literario, entonces muy probablemente, ¿se dan cuenta? Como que planteamos una hipótesis, ¿no? Vamos a buscar cuál es. ¿Sería tan famoso como Vargas Llosa? ¿Tendría que haber escrito muchas novelas? ¿Sería un buen crítico literario? ¿Sería intrascendente en el Perú? Bueno, sería intrascendente no creo, ¿no? Porque si hubiera sido tan defendido como, perdón, tan difundido como Vargas Llosa en el... No, pues no sería trascendente, sería solamente más trascendente todavía, ¿no? Y sería más trascendente todavía, que quiere decir que nos quedamos con la A. Sería tan famoso como Vargas Llosa, porque lamentablemente, no. Vargas Llosa creo que todos lo conocemos, ganó premio Nobel, todo lo demás, y siempre Julio Ramón Ribeiro ha sido un escritor un poco más perfil bajo y menos conocido, y su obra no ha sido tan valorada como la de Vargas Llosa, ¿no? Por eso, si hubiese sido más difundido que hubiera pasado, estuviera a la altura totalmente de Vargas Llosa. Muy bien, luego está la condición negada. Perdón, la condición supuesta tiene preguntas como si en el texto asumiera el concepto de y podríamos incluir que, si entonces, son preguntas de condición supuesta, ¿ya? Si hubiese entonces muy probablemente, ya, son preguntas de condición supuesta. Ahora, tenemos acá la condición negada. Por ejemplo, se trata de una inferencia de mayor complejidad donde el evaluado, a partir de la negación de algo planteado en la argumentación, debe suponer la consecuencia. O sea, tú planteas algo, una idea, como una teoría, y la pregunta es como de negación. Por ejemplo, pero, ¿qué es nirvana? Que siempre se evoca al hablar del budismo. Según esta religión, todo ser vivo se reencarna, tras su muerte, en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia, más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente. El único medio de escapar a este círculo sin fin, vida, muerte, encarnación, es alcanzar el nirvana. Acceden al nirvana los sabios que como Buda llegan al conocimiento perfecto, tras una larga serie de existencias terrestres. Para ello es preciso haberse desprendido de todo apego al mundo, ser capaz de difundirse en el gran
todo universal al fusionarse con el cosmos. El nirvana no es paraíso, un cielo como el de la religión cristiana, es más bien un estado de reposo absoluto, de eterna calma. Por tanto, quien entre en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá más el dolor, se habrá librado para siempre del mal, del error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. Bueno, habla de el nirvana, ¿no? Que es parte de la religión del budismo, que tiene que ver con la reencarnación, que tiene que ver con como Buda, que se reencarna una y otra vez, ¿no? En muchas existencias terrestres, que se llega a una perfección, a una calma, ¿no? A un espacio sagrado. O sea, ese es como que al fin que llega un ser humano que sigue el budismo y lógicamente que llega al nirvana. Bien, la pregunta por negación, lo contrario te pregunta, si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo afirmado, hemos visto que habla de nirvana y todas sus características, entonces se podría deducir que el nirvana es un estado de sosiego, el nirvana limitaría el acceso de los sabios, los católicos anhelan la desaparición del averno, los cristianos aspirarían a alcanzar el nirvana, los seres humanos se convertirían en seres inertes, es la que está ahí, disculpen, se fue para el otro lado, ya, muy bien. Por ejemplo, en entes inertes. Muy bien, la respuesta es la E, ¿ya? Yo voy a la respuesta es la E. Vean este video y en la clase de Zoom me van a decir por qué la respuesta es la E. Dense cuenta que planteó una idea y luego la pregunta es como lo contrario a la idea. Te voltea la torta, ¿se entiende? Te dice como que lo contrario. Muy bien, chicos, eso quiero que me lo hagan para la clase en Zoom, para que participen y continuemos con algunas diapositivas que faltan con ejercicios. Nos vemos.